España tiene dos grandes problemas que son visibles, de los cuales se habla mucho en los medios de comunicación y también en las tertulias, en las conversaciones entre amigos. Me refiero a la gravísima crisis económica. Esta semana hemos sabido que ha vuelto a aumentar el paro y que está rozando ya los 5 millones de personas, y también al proyecto declarado de independencia de una de sus regiones, en este caso Cataluña. Son dos graves problemas que tiene que afrontar el gobierno actual, el gobierno del señor Rajoy. Pero estos dos problemas no son, con ser muy importantes, no son los peores. Hay un tercer problema, una tercera crisis, que además está en la raíz de estas otras dos, la grave crisis moral que afronta España. Y de esta, por desgracia, se habla muchísimo menos. Para entenderla, para entender el por qué esta crisis es la raíz de las otras dos, hay que remontarse al origen de lo que hoy llamamos España. Cuando en el año 722 un grupo de cristianos, de católicos, deciden dar una batalla confiando en la naturaleza, es decir, en lo abrupto del terreno, y en Dios y en la Santísima Virgen, en las montañas de Asturias, junto a la cueva de Covadonga, y por primera vez, aunque fuera una escaramuza, derrotan, aunque fuera una avanzadilla nada más, del ejército musulmán, empieza lo que se llama propiamente dicho Reconquista. Año 722, norte de España, montañas de Asturias, y más o menos empiezan en otros puntos también de una orografía compleja, como son los Pirineos, empiezan otras reconquistas paralelas con el mismo idéntico objetivo. Había católicos que se negaban a asumir que no podían vivir en su tierra conforme a su fe y que tenían que claudicar en aquello que era para ellos muchísimo más importante que un régimen culinario determinado, claudicar en sus convicciones religiosas. Estos católicos se rebelan contra esa mayoría musulmana que era procedente de otros católicos que se habían hecho musulmanes por conveniencia y que se imponía por las armas y no por ningún tipo de diálogo, y empiezan esa gesta que llamamos la Reconquista y que dura 770 años, porque fue 770 años después, en 1492, cuando los reyes católicos van a, por fin, terminar con la presencia musulmana en España, es decir, la conquista del Reino de Granada. Durante estos 770 años, esos hombres católicos que han ido avanzando del norte hacia el sur, se han ido encontrando entre ellos, se han formado realidades políticas distintas. Se da lugar a 4 grandes reinos y al menos 2 de esos reinos deciden unirse, deciden voluntariamente unirse. El de Castilla y el de Aragón, una parte del reino de Aragón es el condado catalán, deciden unirse no solamente porque convenía en un planteamiento geopolítico mundial ser más fuertes delante de Francia o de Inglaterra, sino porque siguen teniendo un objetivo común, y es el de avanzar hacia el final de la presencia islámica en España, que los católicos puedan vivir en su país, en el país que era suyo, conforme a su fe, sin que nadie les coaccione por eso. Es decir, olvidar esto, olvidar que la fe católica está en la raíz del nacimiento de este Estado que hoy llamamos España. Olvidar esto es olvidar la historia con graves consecuencias. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía, si hoy tenemos un problema de independentismo, o si hoy tenemos un problema económico que significa que durante muchos años hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora nos vienen las facturas que no podemos pagar, es porque se ha abandonado esa fe católica, se ha abandonado la fe y las consecuencias de la fe, por ejemplo, el valor de la unidad o el valor de la austeridad, el valor del trabajo. Para hacer frente a esas dos grandes crisis hay que empezar, o por lo menos a la vez hay que trabajar en resolver esa otra crisis que es la raíz, la crisis moral, la crisis religiosa. Digo todo esto, hago esta introducción, porque creo que es en este sentido que se ha producido un acontecimiento que me parece que debe ser considerado un gran paso adelante. Me refiero a la decisión del gobierno de Rajoy, es decir, del ministro de Educación del gobierno de Rajoy, de suprimir la asignatura Educación para la Ciudadanía. Bajo ese nombre
hermoso, se ocultaba el intento por parte de los socialistas de adoctrinar a niños y jóvenes para que esos niños y esos jóvenes fueran manipulados en sus conciencias siempre dentro de este relativismo, de este secularismo, que es el que ha producido todas estas nefastas consecuencias en todos los órdenes, empezando por el orden espiritual, por el orden religioso. Suprimir esta asignatura, como acaban de anunciar, es un gran paso adelante. Además, estábamos acostumbrados a que en la alternancia de gobiernos de izquierdas y de derechas, los gobiernos de izquierdas retrocedían, ellos lo llaman progreso, retrocedían en todo lo referente a familia y vida, es decir, publicaban, aprobaban leyes dañinas contra la familia y contra la vida, y eso es un retroceso, mientras que los gobiernos de derechas ciertamente no avanzaban en el retroceso, pero tampoco lo impedían. Es decir, socialistas cuando gobernaban aprobaban leyes contra la familia y la vida. Cuando gobernaba la derecha no retiraba, no quitaba esas leyes, no hacía nuevas leyes dañinas a la familia y a la vida, pero no modificaba las leyes anteriores. Cuando volvían a gobernar los socialistas, cuando volvía a gobernar la izquierda, volvía a publicar nuevas leyes aún más dañinas contra la familia y la vida. Cuando volvía a gobernar la derecha, no retrocedía, es decir, no evitaba, no hacía nada para quitar esas leyes. Por primera vez se ha producido un verdadero avance, es decir, por primera vez se ha producido un retroceso en esas leyes. Por primera vez se ha empezado, por parte de la derecha española, a actuar sin complejos, y a decir, lo que hicieron el gobierno anterior, lo hizo legítimamente, desde nuestro punto de vista, inmoralmente, lo que hizo el gobierno anterior, lo hizo el gobierno anterior, nosotros vamos a publicar, vamos a aprobar una legislación que sea diferente. Y tenemos el derecho a hacerlo, lo mismo que ellos tenían el derecho desde el punto de vista legal, porque tenían la mayoría en la Cámara, pero no el derecho desde el punto de vista moral. El gobierno actual dice, nosotros también tenemos el derecho, porque tenemos mayoría en la Cámara, para hacer otra legislación diferente. Hay que aplaudir esto y hay que pedir que no se paren aquí. Si es muy importante el tema educativo, es extraordinariamente importante, es también muy importante, extraordinariamente importante la defensa de la familia y de la vida. Hay que pedir al gobierno actual que, ya que ha emprendido esta labor de actuar sin complejos, prosiga, y que prosiga a base de avanzar de verdad en lo que va a sanar la crisis de fondo, la crisis de raíz que está viviendo España, la crisis moral, la crisis religiosa. Las otras, estoy seguro, vendrán por sí mismas resueltas. No digo que sea fácil resolverlas, es al contrario muy difícil, pero podrán ser resueltas con la ayuda de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.